Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de No me deje morir. Diego, un tema súper importante hoy. ¿Con qué no vamos a dejar morir a la gente hoy? César, no vamos a dejar morir a la gente con un tema que a todos nos ha pasado en algún momento y es que no sabemos cómo empezar a hacer las cosas, cómo empezar algún proyecto, cómo empezar a planear una actividad, un viaje, cómo empezar en un tema académico, en un tema laboral, empezar a hacer las cosas, empezar a implementar las cosas. Entonces hoy lo que vamos a ver es una metodología para empezar a hacerlo de manera fácil y no ese ladrillo que en la academia nos meten siempre con metodología de proyectos. Listo, muy bien. Si quiero aprender a cocinar, ¿esto me serviría? O si quiero aprender un proyecto para bajar de peso, ¿me serviría? Mire, yo creo que lo que vamos a aprender hoy sirve para hacer misiles balísticos y ya lo vamos a hacer hasta para hacer el proyecto de vida personal, hasta para aprender a hacer cualquier cosa, para emprender a hacer cualquier cosa. Listo, hay una cosa que hay que aclarar antes de empezar a explicar el tema y es que aquí no estamos trabajando con el autocontrol ni con el control de impulsos. Esto es, si usted tiene la decisión y lo que le hace falta es estructura, esto le va a servir, ¿no es cierto? Pero si usted dice, es que a mí me hace falta ese impulso para hacer las vainas, pues no, eso con estas herramientas no lo va a lograr. Pero si usted dice, realmente estoy decidido, quiero hacer algo y necesito la estructura, esto le va a ayudar mucho. Esto, mi hijo, la semana pasada me preguntó, papá, necesito hacer esto para la universidad y no sé por dónde arrancar. Le hice un esquema que es el que les queremos enseñar a ustedes que están viendo este video el día de hoy y dijo, perfecto, le encantó, digo, funciona muy bien. Listo, para arrancar, arranquemos con unos daticos, ¿no? Nosotros en temas empresariales manejamos esto con algo que se llama el árbol de pertinencia y es buscar qué actividades son pertinentes para iniciar algo. Y para eso tenemos que hablar un poco de Michel Godet. Hay un libro de él que se llama La caja de las herramientas de la prospectiva del año 2000 y Michel Godet entre sus apartes, entre sus capítulos, habla de los árboles de pertinencia que son los que permiten pasar de una actividad grande general a las actividades que uno tiene que hacer. Y pues digamos que ese objetivo es pasar, tener una metodología para pasar de una idea a las actividades puntuales que uno puede llegar a tener. Dentro de esta investigación que estuvimos haciendo, pues bueno, este es el esquema de cómo se arman los árboles de pertinencia, ¿no? De tener un objetivo, después unos subobjetivos y luego empezar a bajar a actividades un poco más puntuales. Diego, nosotros hemos trabajado con el tema de marco lógico, ¿no es cierto? Y eso lo hicimos con varias empresas. Y cuando estuvimos revisando el tema metodológico, cuando estuvimos revisando el tema de la literatura que hay alrededor, pues dijimos, oiga, finalmente esto sí se parece un montón al árbol de objetivos del marco lógico. Si ustedes se dan cuenta que hay un objetivo, ellos están hablando de un fin, de un objetivo central. Aquí ya no están hablando de subobjetivos, sino de componentes de un proyecto y finalmente todo queda como con actividades. Entonces, este es el del árbol de pertinencia, este es el del árbol de objetivos y para que se den cuenta que sin importar cuál es la metodología que estemos trabajando, pues si es desde la perspectiva estratégica o si de pronto es desde el PMI, que ahorita vamos a hablar un poco, es también que se den cuenta que sigue el mismo esquema. Diego, esta es la herramienta que nosotros trabajamos normalmente con las empresas. Esta herramienta la creamos, creo que fue cuando estuvimos trabajando con la policía. Cuéntenos un poco de esta herramienta que usted fue el que la creó. Bueno, pues el diseño obviamente es haciendo la analogía de un árbol, ¿cierto? Que parte pues de un tronco y las pequeñas actividades que se van desplegando de allí, pues es la analogía de las ramas, ¿no? Entonces por eso el árbol de pertinencia tiene este diseño. Básicamente es como cualquier metodología de proyectos, empezar desde algo muy general e ir pensando las cosas de cómo vamos a implementar esa idea, partiendo desde lo más general hasta lo más particular, las actividades más puntuales que yo tengo que ejecutar para llevar a cabo una idea principal. Esta herramienta la hemos utilizado en diferentes contextos, incluso yo en otra parte de mi trabajo en temas sociales haciendo, digamos, proyectos de vida con familias o con jóvenes, esta herramienta me ha servido bastante. Recuerden que Diego es sociólogo y aparte de temas de innovación ha trabajado temas sociales. Bueno, y aquí si a alguien le interesa esta herramienta, voy a explicarla rápido para que la puedan llegar a hacer, pero hoy les tenemos una herramienta mucho más sencilla para iniciar su proyecto. El tema es como tener una idea principal aquí la pueden ver, y el tema es pensar, bueno, ¿cuáles son las dos grandes cosas que yo puedo hacer para
desarrollar esa idea. Entonces, como cuáles son los dos componentes o los dos objetivos específicos. Y cuando uno tenga esos dos objetivos, pensar, bueno, cuáles son las dos cosas, cómo debemos hacer esto. Y responder siempre con yo debo hacer esto y esto para hacerlo. Yo debo hacer A y B para completar esta actividad, debo hacer A y B para completar esta actividad y estas dos actividades me complementan esta y estas dos me completan la idea. Siempre pasar de lo general a lo particular. Bueno, Diego, seguimos investigando, ¿no? Y ya hablamos del marco lógico, hablamos un poco de la perspectiva. Ahora vamos a empezar a hablar de PMI y no podemos hablar de PMI si no estamos hablando de este señor. Explícanos usted qué encontró. Bueno, este señor es el famoso Henry Gantt. De pronto él no es tan famoso, pero sí y lo que él se inventó, que es el diagrama de Gantt, que hasta el día de hoy es utilizado en metodología de proyectos. Y básicamente, pues este señor en 1917 se inventó este diagrama de Gantt, que si puede bajar ahí, ahí podemos mostrar que básicamente es actividades, ¿cierto? Y desplegar esas actividades con unas fechas puntuales y generalmente se asocia a unos responsables. Entonces nos da un calendario parecido al que está aquí. Un dato curioso es que este diagrama de Gantt se utilizó para hacer una presa en el río Colorado. No es, me acuerdo exactamente el nombre de la presa, pero fue como el primer megaproyecto que se hizo planificado con este esquema. Me llama mucho la atención que sea tan viejo, ¿no? 1917, creo que la fecha tiene que ver mucho con temas militares. Claro, sí, ahí de pronto. Bueno, en el tema del PMI, cuando uno va a estar armando su diagrama de Gantt, pues ya ahorita hay muchas herramientas que uno puede hacer, el Project, el Ganter, que ayudan a armar esas actividades que uno tiene que hacer con el diagrama, porcentaje de avance, quién es el responsable de cada actividad y empezar a cuadrar las cosas. Pero hay una cosa es muy importante que es una herramienta complementaria que es LDT. ¿Qué significa LDT? La estructura de desglose de trabajo. Diego, ¿qué encontró de esta vaina? Bueno, el EDT o por sus siglas en inglés, el Work Breakdown Structure, si no estoy mal. Entonces, es una herramienta muy interesante porque es de las metodologías en tema de proyectos, yo creo que más difundidas, si no la más, ¿cierto? Y también es de las más complejas o lo que uno escucha a la gente cuando ven este tema, sobre todo en temas de investigación, que hay, tengo que hacer un EDT y no sé por dónde empezar. Es un tema muy interesante porque resulta que en 1962 salió un documento de la NASA y del Departamento de Defensa de los Estados Unidos diciendo que esta metodología se iba a implementar para todos los temas militares y desarrollo de proyectos militares del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y digamos en esto se materializó el primer como más misil balístico móvil que se llamaba Polaris, si no estoy mal, que se podía pues disparar desde un submarino. Entonces pues desde esa época esta metodología pasó de temas militares a temas empresariales y hoy pues resulta ser una de las metodologías de proyectos más famosas, que consiste en exactamente lo mismo. Si bajamos un poquito en el esquema podemos ver como el título del proyecto, el objetivo principal que yo voy a desarrollar, luego se divide como en unos objetivos o variables, ¿cierto? Y después se va desglosando como en unos indicadores, haciendo estos paquetes, famosos paquetes de trabajo de la estructura de desglose de trabajo LDT y asociados a un entregable concreto que yo tengo que hacer. Entonces nos da como esta estructura que es muy parecida al árbol de pertinencia, muy parecido. Puede ser también ahí al Gantt se le puede dar alguna similitud. Entonces, para que veamos que como que todas estas metodologías de proyectos pueden ser muy complejas y por eso pues hoy vamos a ver una forma más fácil y sencilla de abordar este tema. Perfecto. ¿Qué tiene diferencia el EDT con las otras que hemos visto? Y es que cada cuadrito está asociado a un entregable, ¿no? Pero quiero hacer ahorita que lo estaba escuchando, Diego, quiero hacer un cierre. Miren la estructura que tiene el EDT, ahora miren la estructura que tiene el árbol de pertinencia hacia abajo, de lo general a lo particular, y el árbol de objetivos de lo general a lo particular. Nosotros aquí con esta herramienta que estuvimos diseñando, que Diego creó, lo hicimos de forma lateral, pero es por un tema pedagógico, pero pues se entiende que está pasando de lo general a lo particular aquí en el tema. Bueno, Diego, vamos a trabajar un tema hoy como un ejemplo, ¿no es cierto? Ahorita estaba viendo las cifras del noticiero, que hay un montón de personas que están migrando hacia Estados Unidos. Creo que hoy se acaba una ley que tiene que ver con el tema de
de unos permisos que le pueden dar a los migrantes. Y hay un montón de personas llegando a Estados Unidos ahorita. Pues usted llega a Estados Unidos y quiere montar un emprendimiento, por ejemplo, somos latinos, ¿no es cierto? Y queremos montar un emprendimiento en Estados Unidos. Yo sé que eso va a ser difícil, es difícil en Colombia, nosotros estamos en cualquier país de Latinoamérica, pero pues estando allá en Estados Unidos puede ser un poco más difícil, pero eso no significa que no se pueda hacer y si uno organiza las actividades se pueda llegar a hacer. Usted encontró unos datos, ¿no es cierto, Diego, de esos temas de lo que hacen los migrantes en Estados Unidos? Va a compartir la pantalla de nuevo para que empecemos a hablar de eso y nos cuente un poco. Bueno, aquí hay que partir del hecho de que, como el título de este escenario se llama, los latinos pues no nos dejamos morir, ¿no? Y lo primero pues que emprendemos o lo más común que uno ve es emprender temas pues de las comidas típicas de nuestros países, ¿sí? Es como cuando uno vaya y visita Estados Unidos, como lo más común que uno se encuentra este tipo de emprendimientos. Sí, pero resulta que este tema de los emprendimientos en Estados Unidos, específicamente de los latinos en los últimos años, como que ha crecido bastante, ¿sí? Entonces ahí nos muestra como los porcentajes de los tipos de negocio que emprenden los latinos allí. El primero de ellos es en temas de servicios, ¿cierto? Y el segundo de ellos, que es el color más azul, se enfoca más el circulito de la gráfica, que es en temas de comida y temas de acomodación, tipo como de hosteles o temas de Airbnb y este tema, pero sobre todo en temas de comida. Sí, entonces ahí como que la gráfica nos muestra los tipos de emprendimientos, siendo estos dos como los más importantes, lo cual pues nos da en cierta manera la razón. Sí, hay unas cifras, pues como en los últimos 10 años, cómo creció la cantidad de latinos dueños de sus propios negocios, ¿cierto? En un 34%. Esto sí, no estoy mal, es desde el 2021, son estas cifras. Uno de cada cuatro emprendimientos en Estados Unidos son de latinos, ¿cierto? Que es Uno de cada cuatro, esto es una cifra súper importante. Sí, y pues venden a alrededor de 500 billones de dólares. Ok, o Entonces, sea, si está por fuera del país y todavía no consiguió trabajo, quiere tener un emprendimiento, le puede servir un montón lo que sigue. Bueno, listo. Entonces, les está contando que nosotros y mi hijo me preguntó cómo, bueno, cómo puedo montar un proyecto. Este proyecto era como un proyecto que él tiene que hacer de un diseño. Y le monté el esquema de lo que ustedes van a ver en este momento, que a mí realmente este esquema me lo enseñó una persona que me formó en temas de consultoría. Y ella me dijo como, mire, este es el esquema para que usted normalmente monte un proyecto. Y entonces el tema es arrancar por una, no sé, torre central o por una barra central. Nosotros pusimos acá, como somos colombianos, dijimos, vamos a montar un emprendimiento en Estados Unidos, puede ser una venta de arepas. Entonces el tema central es una venta de arepas. Aquí podría ser adelgazar, aquí podría ser volverme experto en un tema, lo que ustedes quieran hacer. El tema es que después de que ustedes tengan esta barra central, después de que tengan ese principio, el objetivo principal que ustedes tienen, piensen cuáles son las grandes cosas, como cuando lo estábamos hablando en el árbol de pertinencia, cuáles son las dos grandes cosas. Aquí nosotros lo vamos a hacer con cuatro. Si lo están haciendo en el EDT, cuáles son esos paquetes de trabajo. Si lo están pensando desde el árbol de objetivos, cuáles son esos componentes de mi proyecto. Entonces nosotros aquí definimos cuatro componentes. Nosotros ya lo tenemos aquí armado, solamente los voy a traer. Entonces el tema es, ya les voy a mostrar para que lo puedan ver. como las grandes cosas que se tienen que tener en cuenta para vender. Pues, puede ser en cualquier contexto, pero acá pues lo aplicamos al contexto de pues un inmigrante que va a emprender el negocio. Entonces, Exacto. Entonces, los ¿cuáles son? los cuatro pilares. Exacto, ¿cuáles son esos grandes pilares, como lo está diciendo Diego, o los componentes? Entonces, lo primero que pusimos acá como, bueno, eh, estando en Colombia, en Chile, en Ecuador, Perú, en Estados Unidos, donde estés, pues, si vas a vender comida, seguro que necesitas un permiso para el tema de alimentos. Por ejemplo, aquí en Colombia uno tiene, si vas a vender, así sea de forma, no sé, en la calle, tienes que tener un tema de manipulación de alimentos, un certificado de que hiciste un curso de manipulación de alimentos, para que no vayas a intoxicar a nadie. Y pues si estás por fuera, seguro que hay una reglamentación para eso. El otro tema es, pues, hacer las arepas, ¿no? Tienes que tener un sistema para hacer las arepas, que te queden todas del mismo tamaño, que te queden igual, del mismo sabor, de alguna manera tratar de estandarizar el proceso. Tienes que hacer publicidad porque necesitas gente que llegue a tu punto y pues también tienes que tener un punto de venta, ¿no es cierto? Y el punto de venta significa que tienes que tener la infraestructura para poderlo vender. Así sea pequeño, pero tienes que tener una infraestructura.
Entonces ahora el tema es, aquí voy a recapitular, tenemos un tema central, tenemos cuáles son los componentes grandes, esto hay que sentárselo a pensar, ¿no? Si yo dijera como necesito que lo que quiero es hacer un paseo al exterior, pues yo qué necesito, pues necesito definir un destino, ¿no es cierto? ¿Qué más? Esto, Armar un presupuesto, necesito mirar dónde me voy a hospedar, qué voy a comer y así mismo a esos son los temas grandes. Ahora, ¿qué sigue? Y es que cada uno de estos puntos grandes lo tenemos que dividir en tareas más pequeñas que estén asociadas para que yo pueda cumplir ese objetivo. Si yo cumplo estos 4 objetivos, voy a cumplir el objetivo central, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué actividades me van a permitir a mí lograr cada uno de estos 4 subobjetivos? Entonces ya empezamos a trabajar con algunas cosas. Lo primero es, voy a empezar a traerlos por acá y los vamos leyendo. Listo. Aquí en la primera parte colocamos, bueno, si yo voy a tener que hacer las arepas, pues tengo que conseguir la harina. ¿Por qué conseguir la harina, Diego? Usted trabajó en algún tema de vacaciones en un verano por allá en Estados Unidos en un puesto de comidas. ¿Por qué hay que conseguir la harina? y literalmente me fui a vender arepas allá por por corto de tiempo. Sí, o sea, los insumos, empezando pues porque si uno quiere algo muy típico, ¿cierto? Pues los insumos típicos no son los mismos que los que tú conseguías en tu país que cuando estás allá. Entonces, tener claro este tema de los proveedores de tus insumos hasta para hacer una arepa es bastante importante. Claro, conseguir el queso. Y aquí el tema de conseguir el queso es que seguramente si estás en Estados Unidos no va a ser el mismo queso, no puedes hacer una arepa con queso americano, una arepa con queso cheddar. Seguro que funciona, seguro que puede funcionar, pero si quieres hacer algo típico, pues tienes que conseguir un queso que sea queso colombiano o venezolano. Ahora es común, ya que toca el tema, es muy común que se haga esa mezcla, ¿no? Entre lo típico y americanizar lo que, por ejemplo, a los gringos les gusta es así, comerse las cosas como si fuera una hamburguesa todo, así con la mano, así como en ese estilo. Entonces esa mezcla es un éxito, como la comida Tex-Mex o la comida japonesa que se mezcla con el estilo americano, en fin. Listo, el otro tema, aquí en el tema de hacer las arepas, pues necesitas una mano de obra, ¿no es cierto? Tú no vas a poner a hacer a un africano las arepas porque seguramente no tiene no sé, destreza, la plasticidad para poderlas hacer. Tienes que conseguir a alguien que sepa hacer arepas o alguien que no sé, que tú le pidas a hacer una arepa y te haga una tortilla o una pupusa. Pues no funciona, significa que tienes que tener una mano de obra que sepa hacer las cosas. Aquí colocamos otro tema que es cómo conseguir el molde, ¿no? Si las vas a estandarizar, quieres que todas te queden igual, quieres hacer el cálculo de cuánto te vale cada arepa, pues tienes que estandarizar y hacerlas todas iguales o si no vas a resultar perdiendo dinero o regalando material. El tema de poder tener todos los materiales, esto te va a permitir como fijar el precio y el margen de utilidad. ¿Cuánto estoy gastando? ¿Cuánto estoy pagando de mano de obra? ¿Cuánto estoy pagando por los insumos? ¿Cuánto estoy pagando en el punto de venta? Y cuál es el margen que yo le voy a poner de utilidad a este entero. Y finalmente colocamos otra actividad que es definir como la logística y el almacenamiento. Pues si usted hace las arepas y no tiene cómo refrigerarlas, pues se van a dañar, ¿no es cierto? Entonces no es solamente hacerlas, sino dónde las vas a almacenar, dónde las vas a dejar, si las vas a congelar, porque si vas haciendo la arepa cuando llega el cliente, pues como que no funciona esto. Sí, ¿Listo? mire, solo vamos con este primer ítem y uno dice, ah, bueno, hacer arepas es fácil, pero bueno, vaya, hágalas. Pero Sí. lo que nos permite esta herramienta es pensarse en ese tipo de cosas que normalmente pues uno no se piensa a la hora de hacer algún tema, ¿no? Listo, perfecto el comentario porque sí, cogimos a una central, 4 objetivos como grandes y ahora en actividades que nos permiten lograr eso. Aquí el tema es que uno tiene que pensarlo, ¿no? Bueno, ahora con el tema de la publicidad, voy a hacer que la gente llegue. Entonces aquí colocamos unas actividades, les voy a trastear para allá para que las podamos mirar y las podamos ir desglosando poco a poco. En temas de la publicidad, aquí hay que definir una cosa del segmento de clientes. Y aquí quiero hacer una acotación y es que una de las cosas que yo he tenido la experiencia con los emprendedores es que siempre dicen ¿a quién le va a vender? ¿Y qué contestan? Al que me Que me compre. a cualquiera. Y eso es un error grandísimo porque usted tiene que decir, bueno, por lo menos si yo voy a poner las arepas, significa que aquí van a pasar un número de personas, ese número de personas que va a pasar por acá me van a comprar porque seguramente vienen cansados y no quieren llegar a cocinar. ¿Cuál es el segmento de clientes? O no, yo voy a hacer arepas y más bien las voy a vender en una empresa. O no, yo voy a hacer arepas y voy a vender
a un restaurante que vende cosas colombianas. ¿Cuál es el segmento de clientes? Son segmentos de clientes totalmente diferentes. Pueden ser las mismas arepas, pero con condiciones totalmente diferentes. Y Mire listo. que tener eso claro es muy importante porque, por ejemplo, en mi experiencia, la que fui allá a trabajar en una compañía de alimentos que se basaba en eso, su segmento de clientes no eran los latinos que querían comerse una arepa o los colombianos que querían comerse una arepa, no, eran los gringos que pues pueden pagar $14 y tienes Una que enseñar arepa. una de $14 y que paguen por ella, ¿no? Perfecto. Entonces, definir tema del segmento de clientes es principal. Listo, hay que elaborar piezas y aquí cuando estamos hablando de elaborar piezas es yo cómo le voy a hacer publicidad a mi segmento de clientes. Si yo ya lo definí, entonces yo puedo decir, pues yo sé que eso no se usa tanto, pero para ciertas cosas puede funcionar el tema de hacer volantes, o si voy a hacer carteles anunciando mi producto, o si yo voy a diseñar una pieza para mis redes sociales, pues también tengo que diseñar una pieza, tiene que ser atractiva. Entonces, una vez yo defino puedo elaborar piezas, entonces tienes que tener alguien que te ayude a que sea atractivo, que te dé una muy buena foto del producto y que lo puedas comercializar. Otro aspecto, definir los canales y es por dónde le voy a llegar con esa pieza a mi segmento de clientes. Y aquí ya quiero aclarar una cosa y es, eh, si yo quiero comprarme una arepa, ¿será que yo entro al Facebook, al Instagram, al TikTok? ¿A dónde entro? ¿Usted dónde entraría, Diego, si quiere comerse unas arepas? Quiero comer. ¿Por Google? Pues ahora todo es por internet, ¿no? Pero yo creo que es más como caminando por la calle. Exacto. Entonces seguramente hay que pensar que unos canales del voz a voz, el tema de los recomendados, de pronto el tema aquí en los volantes puede crecer o cobrar una gran importancia con el tema de que mire, si lleva este volante le podemos hacer un descuento, en fin. Hay que pensar bien cuáles son los canales. Y pues las redes sociales, ¿no? Normalmente ahorita los temas de comida se asocian más a Instagram, para que lo tengan presente, Oh. y de pronto un poco en TikTok que más en Facebook. Listo. El tema es generar tráfico a las piezas y canales. Si ustedes hacen publicidad una sola vez, pues eso no funciona. Tienen que tener toda una programación de cuándo van a... Estrategia de comunicación, ¿no? Exacto. Ya. Exacto, tienen que tener una estrategia de comunicaciones o le pueden decir a alguien que tenga muchos seguidores que visite su local y que le haga una nota o que haga algún tipo de publicidad para que los seguidores de esa persona vengan a comer sus arepas, ¿no es cierto? Eso puede llegar a Mire funcionar. que sí, sin darnos cuenta, sin proponernos, esto también estamos como mezclando este tema de proyectos como con el Canvas, ¿no? Con el Sí, Canvas, de modelo de negocio un poco. un modelo de negocio, ¿no? Se tiene ahí como su similitud en cuanto a las preguntas orientadoras. Nosotros hicimos alguna vez un video, Diego, que decía como, mejor me pongo a vender arepas, para que se den cuenta que no es tan fácil, pero tampoco es difícil, ¿no? Aquí está el tema. Si hacen arepas y los pueden cobrar duro, pues, hombre, háganlo. Bueno, ahora vamos con el tema del punto de venta. Estas son las actividades que pensamos para desarrollar o, o trabajar en el punto de venta. Entonces, lo primero es, voy a colocar acá, es espérate que tengo señalados todos. El tema de calcular tiempos y movimientos. ¿Por qué lo pusimos acá en el punto de venta de tiempos y movimientos? Siempre en los restaurantes, en los temas que tienen de comida, el espacio es pequeño, ¿no es cierto? Y el espacio es pequeño y es que usted tiene que calcular que si llega un cliente, usted cómo se va a mover dentro de ese espacio para no entorpecer. Y si hay dos o tres personas ayudándole a usted o una persona ayudándole, ¿cómo no se van a tropezar? He estado mirando videos a veces de temas, a mí me encanta cocinar, he estado mirando videos de cómo hacen los restaurantes chinos y los japoneses que utilizan el wok, los de Tailandia, todo esto que tienen wok, y es una cosa espectacular porque tienen un local pequeño, tienen unos fogones a este lado tienen los ingredientes y tienen unas rejillas en el piso y todo lo que van regando de temas de agua, ellos lo botan en el piso para no tener que abrir la llave y tener que desplazarse hasta el lavamanos. Entonces, calcular ese tipo de cosas de cómo voy a ubicar mi logística, cómo voy a ubicar mis temas para que cuando me llegue alguien, o sea, el tema de que estés preparando la comida y recibas la plata con la misma mano o te pongas un guante y uno sabe que hay una contaminación cruzada, eso no te está ayudando. Ese tipo de cosas hay que calcularlos porque hay gente quisquillosa como yo que si lo ve, no vuelve a entrar ahí. No come más, sí. De acuerdo. Mirar, obviamente, la infraestructura, ¿no? Cómo voy a organizar las cosas tiene que ver mucho con este tema de tiempos y movimientos. Acceso a los servicios públicos. Hombre, eso lo estuvimos pensando. ¿Qué tenemos para decir eso, Diego? Bueno, pues es un tema básico, ¿no? De por lo menos agua, de pues el gas y los cuidados y manejos que eso requiere, ¿no?
Electricidad. de electricidad, por supuesto. Necesitas refrigerar algo, pues necesitas electricidad, ¿no es cierto? Y si más que estas arepas que normalmente... se nos olvidó decir una cosa, Diego, estoy investigando y hay 150 tipos de arepas solo en Colombia. 150, Solo Colombia. solo en Colombia, 150 tipos de arepas. Entonces imagínese, y la mayoría tienen algún producto lácteo, ya se me dice cuajada, en México creo que le llaman queso panela, que es lo básico, como el queso básico, base que uno hace, pero normalmente tienen quesos, ¿no? Y pues esto hay que refrigerarlo sí o sí, y si se hace de maíz, es con maíz, aquí lo llamamos maíz peto, maíz amarillo, bueno, hay un montón de maíces que se pueden hacer y hay que refrigerarlo después de que usted lo procesó. Bueno, ¿qué otro punto? Pues, ¿quién va a ser el cocinero? Una cosa es el que está haciendo las arepas, que puede ser el mismo, ¿no es cierto? Pero el que es el que las va, después de que están hechas, hay que asarlas. Y hay que, ¿en qué momento lo hace? La gente no, tú no puedes como hacer las arepas y tenerlas todas asadas porque no va a funcionar, porque no vas a ver lo mismo, que necesitan el caramelo, que el queso se derrita. Bueno, necesitas a alguien que sepa hacerlo. Vendedor, ¿por qué dijimos que vendedor y que no sea el mismo cocinero? Sí, vendedor o un cajero, porque pues ahí está el tema de quién recibe el dinero, quién recibe la orden, quién la procesa y ya pues quién hace todo el proceso, ¿no? Desde asarla hasta montarla, ponerle los ingredientes encima, bueno, según pues tu modelo de negocio y tu logística para hacer las cosas. Listo. Y la última de esta parte, vamos a ir avanzando, una técnica de preparación. Y que estamos hablando de técnica de preparación, lo vas a hacer en la plancha, en un sartén, cómo hacer, cuánto tienes que calcular el pico de personas que te van a llegar. Si te llegan 30 personas al tiempo pidiendo 30 arepas, si tú no los atiendes, se te fueron 29. O sea, te enfocaste en un cliente y se te fueron los demás. Eso ha pasado, yo he visto un montón de negocios. Me acuerdo una vez, Diego, que estuve trabajando con el tema de alianzas para la innovación y era una empresa en el Chocó que vendía partes de motos. Y me acuerdo que me invitó el dueño, estaba después del taller que hicimos, que era un tema de proceso de innovación, me invitó porque yo tengo un problema puntual y me invitó a la casa y casualmente había pizza, bueno, nos invitó y yo le pregunté a la gente, bueno, ¿cuál es el tema? ¿Por qué los clientes están yendo? Y me dice, porque tenemos 3 personas atendiendo y atienden rapidísimo, pero solo hay una caja. Y como había una caja, entonces llegaban y lo atendían y mientras él hacía la fila de 2, 3 personas para que pagaran y si alguien estaba llevando varios repuestos, pues las personas se aburrían y se iban. Llegamos a la conclusión rápida y ¿qué montamos? Montamos una segunda caja. Este man me llamó, me invitó, me dijo que me invitaba con gastos pagos porque ¿sabe cuánto se le incrementó? En ese momento, estoy hablando hace como 10 años, se le incrementaron las ventas en 12 millones de pesos diarios. Entonces, por tener una segunda caja. Entonces, Una solución normalita, pues, sí, normalita, hay que fijarlo, ¿no? pero tiene que ver con la infraestructura y con que los clientes no se aburran. Bueno, se acerca ya el tema ya de irnos. Vamos a la última parte y aquí tenemos pues estas 3 actividades que tienen que ver con el permiso de alimentos. Lo primero, bueno, yo sé que en otros países debe existir, aquí en Colombia existe esto que se llama el POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, y es que si vas a montar un punto de comida donde no se puede vender comida, no lo puedes hacer. O sea, por más de que quieras hacerlo. Como es que aquí no hay nadie, nadie tiene un punto de arepas por acá que hay una oportunidad, de pronto es porque no existe el permiso para que vendas comida, o porque se contamina, o porque hay smog, o porque no lo puedes hacer ahí. Eso aplica para otros negocios. Hay que velar por el cumplimiento de las normas, ¿no? O sea, no es solamente como aquí lo tenemos, solicitar el permiso y obtenerlo, sino velar porque realmente se cumpla. Y si te hacen una inspección o te hacen alguna revisión, pues tú tengas el tema, no es solamente pedir el permiso, hay que cumplir, hay que consentir al cliente, hay que hacer. Entonces, bueno, resumen, tenemos una actividad principal, cuatro, Como la gran estructura, ¿no? Desde las actividades más grandes hasta las más puntuales con un esquema muy sencillo que, no sé, parece como un árbol de Navidad, ¿no? así es. Sí, sí, entonces ahí está una manera fácil y sencillo en vez de ese ladrillazo en la cabeza que puede ser un ERT o hasta un árbol de pertinencia cuando uno se sienta a pensar, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer llegar a ese mínimo nivel de detalle para poder hacer las cosas? De acuerdo, yo creo que no la puse, pero yo tenía la foto del esquema que le hice a mi hijo, pero bueno, fue básicamente este dibujo. Y es que ustedes se den cuenta, como lo está diciendo Diego, que o lo pueden hacer con el árbol, con el ET o con el árbol de pertinencia, pero finalmente es esto. Y es esta articulación. Bueno, Diego, hay una cosa que
nosotros decidimos y no es solamente esta herramienta, sino una herramienta que permita hacer gestión, ¿no es cierto? Una herramienta que permita tener un control, como lo hace el Gantt, el diagrama de Gantt. Y es esta herramienta súper sencilla que es como este cuadro de objetivos. Entonces lo que está diciendo, bueno, yo ya tengo un montón de actividades que son estos cuadritos que tengo aquí en colores, tengo un montón de actividades, yo tengo que mirar si hay un indicador de cumplimiento de esa actividad, entonces el permiso. ¿Qué puede ser el indicador? Pues obtener el permiso. No sé, conseguir el molde. ¿Cuál es el indicador? Pues ya tener un par de moldes que me permitan estandarizar el proceso. Entonces, el tema es qué me indica que yo ya hice esa actividad o que yo ya cumplí. Y ustedes pueden organizar esto desde la menos importante a la más importante si lo quieren hacer así. Pero la magia de esto está en la siguiente parte y es, ¿esta actividad ya está hecha? ¿Está por hacer? ¿Está en proceso? ¿O yo ya la hice? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo funciona esto? Voy a hacer un ejemplo aquí con dos actividades. Lo tenemos por colores. Entonces yo puedo decir, listo. Resulta que yo tengo que definir cuál es la logística de almacenamiento. Puedo aquí colocar un indicador. El indica, pues usted dice, no, mira, esta actividad realmente está por hacer. Está por hacer significa que no la ha hecho. Significa que hay algo que me está diciendo, hombre, usted no ha hecho esa actividad. Y con esta puede ser definir los canales en temas de la publicidad. No, ya está en proceso. ¿Por qué? Porque ya hablé con un influencer que va a visitar mi puesto, que me va a invitar, que va a decir de qué están hechas las arepas, con qué queso, con qué masa, y lo puedo hacer. El objetivo final de todo esto es ver absolutamente todas las actividades acá en ya está hecho. Voy a traer un poco acá para que ustedes se den cuenta. Y el tema, yo, bueno, aquí no puedo proyectar lo que tengo, pero sí tengo mi calendario aquí, mi Springboard, que me permite como ir llevando esas actividades. Entonces el tema es, ¿está en proceso la actividad? ¿Está por hacer o ya está hecho? O sea, de hecho, usted usa este para temas de qué, de su trabajo, de otras cosas. De mi trabajo, pues el tema es que a veces yo tengo varios frentes de acción y varios frentes de acción significa que tengo varios proyectos con varios clientes y hay actividades que yo tengo que hacer para hacer mis talleres o para hacer mis cosas y entonces yo me organizo con eso y tengo mis notas de las actividades que ya hice. Ahora, a veces lo hago en papel, simplemente hago el título grande, los subtítulos y coloco unas casillas y voy chuleando. Pero pues aquí sí tengo mi Springboard, aquí arriba lo tengo, donde puedo ir haciendo el seguimiento a mi tema. Bueno, Ok. Diego, espero que le haya gustado esto a la gente. ¿Qué tenemos finalmente para decirles? Pues no sé, yo creo que aprendí de este tema que vimos hoy, que pues si bien las metodologías de proyectos pueden ser un ladrillazo en la cabeza, hay formas pues muy sencillas de hacerlo y simplemente sentarse a pensar las cosas bajo el mismo principio que es partir de lo más general hasta el más mínimo detalle para yo empezar a hacer las cosas. ¿Cierto? Ahora, lo fácil es que eso se quede ahí en la planeación o escrito en el papel, pues toca empezar a hacerlo y por esto esta última herramienta del Spring Code, que es como un tablero de control, me permite a mí, si yo lo tengo, digamos, no sé, impreso y pegado en la pared donde yo lo pueda ver todos los días, pues seguramente eso me va a animar más a hacer las cosas. Listo. Hay una cosa que uno le puede colocar a este Springboard que no tiene ahí porque a mí personalmente no me gusta, pues se le puede colocar una fecha. Y eso ayuda mucho. Cuando en una metodología de proyecto uno le coloca fecha de inicio de la actividad y fecha fin de la actividad, fecha de inicio significa que yo ya sé si la arranqué o no la arranqué y que tengo que arrancarlo. Y fecha de fin significa que me estoy poniendo yo una meta yo para poderlo terminar. Entonces, si lo quieren hacer, exacto, si lo quieren engañar, exacto. No, no lo quería decir para que no lo sienta, pero si lo quieren engañar, pues le colocan fecha de inicio, fecha de fin a cada actividad y eso ahí sale lo que se llama la ruta crítica y la ruta crítica, oiga, estoy colgado con esta actividad. Hay una cosa que es muy importante, Diego, y pues no quiero complejizarlo, pero sí lo quiero mencionar un poco y es que a veces uno no puede iniciar una actividad B si no ha hecho la A. Eso se llaman condicionales, ¿no es cierto? Entonces yo no le puedo hacer seguimiento a los canales de publicidad si no he hecho mis piezas. Entonces, hasta que yo no haga las piezas, no puedo empezar a publicar en los canales y no le puedo hacer seguimiento. Entonces, que lo tengan muy presente que hay unas actividades que están entrelazadas y se llaman condicionales. Sí, la jerarquía de las cosas. Y bueno, también otra cosa que se me quedó ahí es que si esto sirvió para hacer misiles balísticos, ¿por qué no para hacer otras cosas, no? Como pues emprender a hacer arepas. Que suena fácil decirlo, pero ya nos dimos cuenta de que, bueno, hay que pensar en un montón de cosas. Bueno, y ya quiero para cerrar decirles que queremos que si ustedes están viendo este video, nos escriban, nos comenten con qué cosa quieren que no los dejemos morir.
Si tienen algún tipo de problema, ya saben, aquí tienen 2 expertos en metodologías. ¿Con qué quieren que no los dejemos morir? Escríbanos, por favor, y hacemos los siguientes videos con eso. Claro que el siguiente video seguramente ya no va a estar en YouTube, va a estar en otra plataforma y les estaremos informando. Bueno, nos vemos. Listo. Gracias. Chao, espero que les haya gustado. Hasta luego.